En primer lugar, quiero resaltar algo que es importante que entendamos todos nosotros en Colombia. Nuestras grandes riquezas son la cultura y la biodiversidad. En particular, los bosques son una gran riqueza de nuestro país y además el elemento que nos hace, en este contexto global de lucha contra el cambio climático, nuestro mayor aporte es mantener nuestros bosques, que son precisamente el lugar donde podemos aportar desde Colombia en esa lucha contra el cambio climático. Esa es una primera observación que tenemos que tener en cuenta. Ya mencioné anteriormente, y tengo que reiterarlo, el papel de nuestros campesinos dentro de todo este proceso. Campesinos formalizados, campesinos organizados en comunidades, con presencia del Estado en el sentido de los bienes públicos que se necesitan para su desarrollo, empezando por esos municipios donde hay más deforestación, en esos colchones que protegen zonas de protección de nuestros bosques, son fundamentales para evitar ese proceso que describe el profesor Eduardo Lora. Al mismo tiempo tenemos que entender que muchos de esos campesinos no son los artífices del negocio que hay detrás de todo esto. Lo que él señala, la ganadería no es ilegal, el cultivo de palma africana no es ilegal, y esos extensos cultivos de palma africana que nosotros vemos y esos hatos ganaderos de ganadería extensiva que van precisamente, y es el primer factor de la deforestación y afecta al cambio climático desde la perspectiva de nuestro país, esos están financiados por mundos ilegales. Así se conviertan en acciones legales, repito, la palma africana o la ganadería, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay unos capitales detrás que van empujando a esos campesinos para que vayan deforestando. Esa mayoría de campesinos, pocos se enriquecen, hay otros que van beneficiándose de las acciones, como describe el profesor Eduardo Lora, y tenemos que entender esa cadena de criminalidad que hay detrás de todo esto, de ilegalidad. Y avanzar, por ejemplo, en el tema de la transición, para eso es el catastro multipropósito, para entender los usos y la vocación de la tierra y entender muy bien cómo vamos a hacer esa transición entre agricultura, ganadería, el tema forestal con restauración y reforestación. Haciendo ese proyecto con el que he estado interviniendo permanentemente, vamos cambiando esos usos, vamos sacando la ilegalidad de ese territorio y siempre toca agregar pues, las condiciones asociadas con la fuerza pública que tiene que ser parte de ese proceso de seguimiento, entendiendo la naturaleza de lo que significan los campesinos, de lo que pasa en esos territorios. Y añado una condición adicional para ilustrar el tipo de cosas que también se tienen que hacer. Mucha de esta parte de la ganadería en Colombia es informal o ilegal, paga muy pocos impuestos, no tiene respuestas y mucha se está exportando, de hecho, apoyada por el mismo gobierno que le da un toque de legalidad. Ya se están empezando a exigir, y lo tenemos que exigir nosotros en Colombia, la trazabilidad, que se sepa que cada porción de carne, de dónde viene, en qué condiciones fue cultivada, de manera tal que también enfrentamos la ilegalidad en el punto del consumo. Sí, que ese es un punto clave también en esa cadena, ya la Unión Europea habla de esa Claro que sí, es muy importante y esa es una forma… Saber de dónde viene la carne, por ejemplo, la soya, la palma. Candidato Federico Gutiérrez.